Estamos de regreso, hoy en este programa diferente a otros, estamos empezando con las entrevistas. Es un gusto tener aquí al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el abogado José Isaac González Calderón. Y déjeme decirle, normalmente estos funcionarios en otros gobiernos pues venían de otras partes de la República. Hoy el delegado de la Profepa, quien recibo con mucho gusto, es un guanajuatense, conoce bien el territorio en el que se mueve. José Isaac, bienvenido. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, pues te tocó una chamba complicada. La Profepa es la parte del cuidado ambiental del país que, como decimos, es la que tiene dientes, ¿no? Es la que puede forzarnos un poco a las empresas, al sector productivo, pues a cumplir las reglas del juego. En un país que durante mucho tiempo no las cuidó y que por eso tiene problemas de contaminación delicados, ¿no? Así es correcto, así es. ¿Y cómo recibes? Bueno, pues recibo Guanajuato con una serie de focos rojos en lo que se refiere a la contaminación. Por mencionar los más importantes. Localizados, pues, digamos. Localizados. No una situación general. No, muy localizados. Tenemos, por ejemplo, aquí muy cerquitas Química Central, en los límites con San Francisco del Rincón, años que tiene ahí de gestión años para allí. tratar de... La verdad que quiero decir que ahorita la empresa en sí, la empresa ya no está generando esa contaminación, pero la generó en otros tiempos, cuando sigue incluso funcionando, no pero ha modificado sus procesos. Sigue funcionando, pero con procesos diferentes que ya no generan ese amontonamiento de residuos que tienen, famoso cromo, que tienen una proporción de cromo. Un cromo que es más contaminante porque hay dos tipos de cromo. Hay el cromo hexavalente, que es el cromo que definitivamente sí incluso genera cáncer y demás, y el cromo trivalente, ¿sí? Esta empresa tiene una tratadora que se llama Arges, que por cierto le tenemos suspendidas las actividades, porque pues ahí se requiere un poquito más de control de calidad. Estamos trabajando en tratar de encontrarle ya una solución a este problema de años, pero de cualquier forma ¿Cuántas sí. toneladas hay de ahí aproximadamente son 340,000 toneladas, es que estamos hablando de una cantidad, es una montaña, ¿sí? La que se encuentra por allí. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues allí hay contaminación a suelo, a mantos freáticos, a aire, y bueno, pues desde luego sí tenemos que actuar allí lo más rápido posible. Es un problema difícil de resolver, es un problema que no se va a resolver. Muchos recursos. Pues sí, mira, un confinamiento, fácilmente estaríamos hablando en un cálculo aproximado de 600 a 800 millones de pesos y duraría su tiempo. El otro situación es que se autorizara un confinamiento en sitio por la Semarnat. De hecho, allí está un confinamiento que no está autorizado porque allí están esos materiales. Se tendrían que mover, encapsular para disminuir en un 80% el problema que ahorita genera, para que luego después se revisara el terreno, se caracterizara y se remediara. Pero bueno, ese es un trámite que ya está en el ámbito del nivel federal. ¿Qué dice México de esto? Bueno, es algo que ha venido de una administración a otra. De mucho tiempo. Los problemas y los focos rojos que hoy te estamos mencionando uno, vienen de muchos años, de mucho tiempo. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, pues yo ahorita sí veo realmente un interés tanto del procurador como del secretario de la Semarnat para atender este tipo de problemas. Estamos teniendo mucho el apoyo del nivel central. Han venido gentes tanto de Profepa como de Semarnat del nivel central para atender este tipo de situaciones y para ir generando acciones que se vayan notando y que poco a poquito se vaya resolviendo. Pondría un ejemplo, Quidesa, en Salamanca, contaminación del Cerro de la Cruz. No, déjame preguntarte, en el caso de Química Central, ¿disposición de los accionistas, de los empresarios? Hay buena disposición de los empresarios, hemos tenido varias reuniones con ellos. No más falta que no, después. Sí, ¿no? Aunque ya no son los que provocaron ese problema. Ya no son los que provocaron ese problema, sin embargo, sí puedo decir como antecedente que anteriormente no habían tenido este tipo de reuniones, cuando menos con el presidente y el vicepresidente de la empresa, no. Había habido reuniones anteriores pues con el encargado jurídico, con el de la situación ambiental, y ahora sí se ha dado una apertura para hablar con quienes deciden, no para hablar con quienes tienen que ir luego a pedir la opinión o la autorización. Sin capacidad de decisión. Sin capacidad de decisión. Quidesa en Salamanca es una empresa que también tiró residuos pues tóxicos. Sí, también, sí. Quidesa básicamente son como 30,000 toneladas de lodos ácidos, ¿sí? Es un ácido sulfúrico que ellos generan de su proceso productivo y se estuvo acumulando allí en el Cerro de la Cruz, que luego incluso se incendia y hace una serie de emanaciones, y durante años allí se clausuró Quidesa
por parte de la Profepa el año pasado, el 10 de abril concretamente del año pasado, y ahora ya se levantó la clausura y están retirando aproximadamente 200 toneladas ya para tratamiento al mes. Ya ahorita ya se están retirando por parte de una transporte autorizado por la Semarnat y se están mandando a una empresa autorizada para tratamiento de residuos peligrosos que es Itraza, que está en la ciudad industrial de Irapuato, y ya ahorita ya van 1,200 toneladas retiradas. Hay que hacer aquí hincapié en algo: cuando antes no se había retirado nada, ni siquiera 1 kilo, nada en absoluto. Pero ya no se tira tampoco nada. No, ya no se tira nada. Ya mejoró. Ya también ya está en otro procedimiento. Estos problemas se generaron incluso cuando la norma ni siquiera estaba vigente, las normas que se han actualizado. Sí, son 30,000 y ya retiraron 1,000, se ve una luz al final, 1,200. Pues. Sí, se ve una luz al final, pero si le sacamos cuentas va a durar algunos años en estarse retirando esto, que también obviamente pues, le implica a la empresa tener un recurso disponible para esos efectos. Y bueno, nosotros lo que tratamos es que de alguna forma sí la empresa cumpla, pero ojalá que no cierre, porque entonces ya nos dejaría un pasivo ambiental a cargo del gobierno federal, su solución, como es el caso de Tequen en Salamanca, o como es el caso de Cromatos de México en Tultitlán del Estado de México. Así que cuando precisamente se cierre esa empresa es cuando en esos tiempos nace Química Central, hace 20 y tantos, 30 años. Claro. Sí. ¿Tequen cómo está ahorita? La fábrica cerrada. La fábrica cerrada. Residuos ahí. Residuos allí, es un problema un poquito ahí difícil. ¿Qué tipo de sustancia es? Allí en Tequen, agroquímicos, organoclorados, mercurio y azufre. Aquí tengo una tarjetita donde apuntas, no, pues porque voy a decir una cosa por otra. Aunque fueras ingeniero químico, ni que fuera ingeniero químico, y no lo soy, ¿verdad? Entonces, ¿se está filtrando a subsuelo? Ellos, bueno, de hecho allí interviene gobierno federal, está involucrado ya como un pasivo ambiental. Ese es el único pasivo ambiental que tenemos. Pasivo es cuando la empresa deja de funcionar y queda el problema de contaminación. Allí se le habla pasivo. Allí era Fertimex. Que era propiedad del gobierno. Así es, que era propiedad del gobierno. Lo compran privado, se hace Tequen. Se hace Tequen y luego después se involucra el gobierno del estado, porque en la época del gobernador Oliva, pues compran el terreno cuando hay la huelga por allí y para hacer supuestamente un parque ecológico allí, y bueno, pues entonces allí están involucradas 3 áreas. ¿Sigue siendo propiedad del gobierno estatal? Bueno, sí, sigue siendo propiedad del gobierno estatal, está como un pasivo ambiental para el gobierno federal y están allí algunos representantes de la empresa porque se ha estado sacando equipo y demás, y se creó un fondo, un recurso que es insuficiente para resolver y sanear todo este tipo de problemas. Ahí también hay que retirar el producto. Que también hay que retirar el producto y que además allí se generaba, confinarlo, tratarlo, y se generaba que para que hubiera decisiones tenían que decidir las 3 partes en forma unánime. Ya se cambió eso porque si no esta cosa no estaba avanzando, y ya ese trámite ya también se realizó en este último tramo del año, 2 meses que llevo yo por allí, ya se ha ido avanzando en esto, pero sí es un problema por atender, es un problema difícil. Nuestros cuerpos de agua, José Isaac, que también ahí de repente vemos problemas. El Lerma se ve ya un poco mejor, pero el Temascatío no. Bueno, el Temascatío llega hacia Lerma, lo del Turbio también llega a Lerma, lo del Temascatío es un asunto que ahorita está, por cierto, muy vigente en los medios. Se genera de las actividades empresariales de la ciudad industrial de Irapuato, que fue la primera ciudad industrial que se estableció en el estado por ahí en los 60s, una ciudad industrial que promovió y construyó la Comisión Federal de Electricidad, y que durante muchos años el municipio nunca asumió su responsabilidad en otras administraciones. ¿Qué puedo decir que ha pasado en este último tiempo? Primero, ha habido una coordinación y comunicación de los 3 niveles de autoridad: federación, estado y municipio. Segundo, algo muy importante, el municipio ya asumió su responsabilidad y está interviniendo. Con agua está ¿Hasta ahora cumpliendo. ¿En la administración de Sixto Cetina? Digamos, estoy hablando de la administración de Peña Nieto con el aspecto del gobierno federal, y en la administración de Sixto Cetina en el aspecto ya de la intervención de Capami, y en la administración de Miguel Márquez, el gobernador, en su administración. Hasta esta última administración de los 3 niveles se está tomando… De 2012 para acá.
Se está tomando más conciencia en el asunto, se están tomando acciones, todavía no se notan, el río está contaminado desde hace muchos años, ya hicimos una serie de análisis de los contaminantes que allí se generan, básicamente son hidrocarburos, ya analizamos río arriba también, porque la ciudad industrial también decían los empresarios, pues si nosotros no somos los únicos, hay otras empresas, pero ya vimos que todo se genera básicamente en la ciudad industrial. Y le agregamos un punto importante, las comunidades que están por allí, Cuarta Brigada de Irapuato, los Cajones y los Pretos de Salamanca, ellos tiran mucha basura, allá hay muchísima basura. Acabamos de estar este domingo por ahí haciendo labores de limpieza y yo ya he ido como 3 o 4 veces a esta parte y en una ocasión que iba contando desde la ciudad industrial, Río Temascatío hasta Los Prietos, llantas, y ya llevaba contadas como 90 llantas tiradas allí. Entonces son las empresas y también los particulares. Aquí, en este problema, en los asuntos ambientales, todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una corresponsabilidad. Las autoridades en los marcos de nuestras competencias y la ciudadanía y los empresarios para efecto de que funcionen adecuadamente. Déjame preguntarte algo. ¿Existe todavía el riesgo de que en el presente y en el futuro surjan focos rojos como estos que mencionas o ya no? Ya ahorita la normatividad impide que surja una nueva química central, ya un problema como Tequen, como Química Central, como Quidesa, como el asunto de la curtiduría que también lo estamos atendiendo. Básicamente no se va a generar ya porque ya la normatividad es diferente, la actuación de la autoridad también es diferente. Estamos hablando de problemas que se generaron aquí en Guanajuato, esos focos rojos, de hace 25, 30 años. En vacíos legales. Y en vacíos también de información, ¿no? En vacíos de información, creía que en vacíos se lo legales. llevaba el río y no pasaba nada. Y bueno, pues simplemente hablemos, la Profepa se crea en 1992. Y para el 92 ya había problemas de este tipo. Claro, muchísimos. Claro. ¿Tienes suficiente personal, suficiente recurso para enfrentar esto? Y se requeriría más. El procurador Guillermo Aro Belches está consciente de que las labores de inspección requieren más personal, mejor retribuido, porque además tendría que agregar que ganan muy poco los inspectores. Buenos técnicos. Bueno, técnicos es una actividad muy técnica, sí, se requiere para contratar gente pues, preparados, sí, ingenieros ambientalistas, etcétera, etcétera. Pero estamos utilizando al máximo los recursos con los que contamos. Desde luego, sí, con la idea de que se mejore el número de elementos, se mejoren las percepciones, capacitar y profesionalizar más a la gente que está realizando esta importante labor. Muy bien. Oye, vamos a seguir platicando estos temas, ahorita no nos alcanza el tiempo para todo, claro. Pero ya no me da oportunidad de preguntarte cuáles son los programas prioritarios que estás desarrollando ahorita. Aprovecho para hacerte una invitación y que regreses próximamente. Cómo no, con mucho gusto, y ahí podemos tocar sobre todo el tema del río Temascatío, donde sí nada más no quiero dejar de mencionar porque es un tema vigente. Estamos realizando una serie de inspecciones para determinar exactamente qué empresas, a pesar de las pláticas y reuniones que hemos tenido, no han atendido la situación de funcionar adecuadamente, cuáles no están echando a andar sus plantas de tratamiento, cuáles de alguna forma están tratando de seguir sorprendiendo a la autoridad. Y en el momento que tengamos todos los elementos, seguramente vamos a tener que tomar medidas drásticas, en este caso, porque la contaminación sigue. Porque además la ley te lo permite. Además la ley nos lo permite, entonces, bueno, no quisiéramos llegar a los extremos de la aplicación de las sanciones de las clausuras, pero estoy plenamente seguro que si en la ciudad industrial, con los fundamentos y el sustento, no efectuamos algunas acciones de esta naturaleza, el problema va a seguir vigente y, bueno, pues nuestra responsabilidad es obviamente el cumplimiento de la normatividad ambiental, pero tenemos que actuar con fundamento y sustento. Te pregunto además, ¿a dónde puede la gente dirigir una queja, una denuncia, donde se vea, tus mejores inspectores serían los ciudadanos, ¿no? Claro, promovemos que se presente la denuncia, eso nos ayuda mucho, además advertir que la denuncia puede ser incluso anónima, ¿sí? La denuncia se puede manejar anónima y puedo dar aquí los teléfonos. Por favor, sí, para presentar alguna denuncia y les damos todas las indicaciones, es el 473 con el 733-1245, el 733-2300, son los teléfonos de la delegación de la Profepa y cualquier gente. ¿En tu página web?
En la página web también. ¿Hacer denuncias? De Profepa también que se pueden hacer. www.profepa.gov.mx. También se pueden hacer denuncias y pueden ser anónimas. A veces los empleados y los trabajadores de alguna empresa tienen la información, pero no la dan porque tienen miedo de que los corran. Que los corran, pero lo pueden hacer de una forma anónima. Por ejemplo, ahí en la ciudad industrial, muchas gentes que trabajan allí son de los Prietos, del Cajón, de Cuarta Brigada, y ellos son los afectados con esa contaminación. Claro. Bueno, pues lo pueden hacer. Eso nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo y con mucho gusto, cuando gustes, aquí estamos. Correctísimo. Gracias. Es el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, José Isaac González Calderón. Continuamos. Vamos ahora sí al corte informativo local.